Hola, mi nombre es Valentín Lilian Domínguez González. Voy a hablar brevemente de 5 sucesos que han ocurrido en las últimas décadas. El primer suceso es la desintegración de la URSS en 1991, un evento que tuvo lugar a finales de diciembre de 1991, que llevó a la creación de 15 estados independientes. Las razones del colapso están en la crisis económica del país y la desconfianza del simple pueblo soviético hacia el gobierno y cualquiera que sea el representante de aquel partido. Genocidio de Ruanda. 100 días duró la ola de asesinatos que acabó con casi el 11% de la población al continente africano, donde vivían 7 millones de personas en 1994. De abril a julio de aquel año, miembros de la etnia Tutsi fueron víctimas de asesinatos de forma planificada, sistemática y metódica a manos de sectores radicales de la etnia Hutu. Nelson Mandela presidente. En 1994, el expresidente sudafricano ganó el Premio Nobel de la Paz. Nelson Mandela dedicó 67 años de su vida a la lucha por la igualdad racial y el fin del régimen segregacionista del apartheid impuesto por la minoría blanca. Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica después de ganar las primeras elecciones interraciales del país en 1994. Atentado a las Torres Gemelas del año 2001. El atentado a las Torres Gemelas de Nueva York fue parte de 4 acciones terroristas suicidas cometidas el 11 de septiembre de 2001 por la organización terrorista Al-Qaeda en territorio de los Estados Unidos. Pandemia de coronavirus. A principios del año 2020, las autoridades sanitarias detectaron un nuevo tipo de coronavirus en la ciudad de China de Wuhan, extendiéndose rápidamente. Bombardeo en Siria por Rusia en 2015. Una guerra iniciada por el control de territorios contra el Estado Islámico. Daré una breve definición de los siguientes términos. Globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. Terrorismo. El terrorismo es una consecución de actos criminales que crean terror entre ciertos colectivos de la población con el fin de obtener unos determinados cambios políticos. Unipolaridad. La unipolaridad es la forma de ordenamiento mundial en el que se impulsa el término de la época bipolar, y la hegemonía es el dominio que ejerce una fuerza determinada potencia mundial que es capaz de organizar, articular y hacer cumplir con las reglas generales del sistema. Revolución digital. La revolución digital es un proceso de cambio que ha experimentado nuestra sociedad y sigue experimentando cada día, con la aparición de tecnologías como las analógicas, después de las mecánicas y las electrónicas. Finalmente, la tecnología digital, que ha provocado un cambio disruptivo en la sociedad y la economía. ¿Qué es la globalización? Acabo de mencionarlo. En resumen, sería un proceso económico, tecnológico, social, cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, que a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas les dan un carácter global.
¿Por qué surgió la globalización? El increíble crecimiento experimentado desde entonces se debe a diversos factores, como los avances en la medicina, la reducción de la mortalidad infantil y el crecimiento económico. Esto ha venido acompañado de nuevos problemas sociales y ambientales. ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? El terrorismo es la violencia practicada por grupos minoritarios que tratan de conseguir por la fuerza o por el chantaje social y político que sus crímenes ocasionan. Un fin político. Si la violencia se aplica a otro fin, dinero, venganza o locura, estaríamos ante mafias o psicópatas, personas que matan, pero que no desean modificar el rumbo político ni acceder al poder. Por lo tanto, solo practican terrorismo los grupos que están fuera del poder y desean influir sobre él con terror. La violencia aplicada desde el poder entraría en otra consideración que merecería ser un detenido análisis. ¿Qué relación tiene la Guerra Fría con la unipolaridad? Con la caída de la Unión Soviética y el final absoluto de la Guerra Fría, el mundo presenció una nueva transición en su historia. La desintegración del bloque comunista puso fin al bipolarismo, y esto dejó un gran vacío de poder que gradualmente comenzó a ser ocupado por los Estados Unidos de América, país que se había convertido en la única superpotencia restante, prácticamente sin fuerzas opositorias que fuesen lo suficientemente poderosas como para poder contrarrestar su influencia y alcance. A esta nueva realidad se le conoce comúnmente como unipolarismo, es decir, la concentración del poder hegemónico global en un solo polo, los Estados Unidos de América. No significa que la nueva superpotencia tenga que tener un poder absoluto sobre la totalidad del mundo, sino que se le considera como protagonista en el campo de las relaciones internacionales y como tal ostenta la mayor capacidad militar y económica en comparación a los demás países. Nuevas alianzas regionales han comenzado a emerger con el tiempo como posibles superpotencias, lo suficientemente poderosas como para discutir el papel hegemónico de los Estados Unidos, siendo la Unión Europea una de las principales candidatas. ¿Cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? Cada vez estamos más familiarizados con el término de la nueva era digital. El mundo que conocemos es un mundo digital, el cual está interconectado por dispositivos y sistemas digitales. Además, la forma de acceder a la información cambió radicalmente, ya que los medios digitales brindan información directamente al usuario. La manera en la que comenzamos a comunicarnos luego de la revolución digital cambió por completo. La forma en la que enviamos un mensaje, recibimos información, leemos las noticias, dio un giro de 180 grados. Una de las preocupaciones surgidas por algunas personas para aquella época fue la privacidad en la información, ya que al ser supervisada por grandes estructuras del poder, se podría ver afectada la confidencialidad